Una vez que en el informe de investigación se ha escrito la parte introductoria, la siguiente sección es el detallar y el escribir la problemática que envuelve a la investigación como tal. Recordemos que en este punto ya no se tiene que investigar nada, todo ya ha sido investigado y es por eso que estamos escribiendo el informe de investigación. A un nivel estilístico y gramatical, recordemos que la problemática de una investigación debe escribirse generalmente en tiempo presente simple y pasado simple, dependiendo del aspecto que se esté tratando. Cuando se utiliza el presente simple, se debería describir la situación actual del problema, los hechos generales o las condiciones existentes. Es adecuado para enunciar el contexto, las preguntas o incógnitas y los aspectos que todavía son un desafío. Cuando utilizamos el pasado simple, se emplea sobre todo para describir los antecedentes del problema, lo que se ha observado o investigado previamente y las condiciones en las que surgió la problemática. Es útil para contextualizar cómo se identificó el problema y qué se sabía o no antes del estudio. La combinación de estos tiempos verbales debería ser en un texto fluido. Ambos tiempos suelen combinarse para presentar de manera clara el problema actual, su origen y las incógnitas que motivaron el estudio. El estilo recomendado es usar oraciones claras y precisas, evitando frases demasiado largas o complejas. Adoptar un tono formal y académico que sea neutral e impersonal. Evitar redundancias y asegurarse de conectar las ideas de manera lógica. Incluir transiciones suaves entre el pasado y presente para que el texto fluya naturalmente. Sobre todo, utilizar marcadores de discurso para que esta fluidez sea más evidente. Una vez que se han tomado en cuenta estos aspectos lingüísticos, vamos a pasar a detallar las 3 secciones que debería contener la problemática al momento de detallarla en el informe de investigación. La primera sección será sobre todo detallar el problema de investigación. Pero antes recordemos nuestra temática de ejemplo, que es el impacto del aprendizaje basado en proyectos en el desarrollo de competencias de escritura en el idioma inglés en estudiantes universitarios de nivel intermedio en Bolivia. Como les decía, el primer paso o la primera sección será detallar el problema de investigación. Para esto, el paso 1 es identificar el problema principal, o sea, describir brevemente la situación problemática o el vacío en el conocimiento que motivó la investigación que se ha realizado. Por ejemplo, en el contexto de la educación superior en Bolivia, los métodos tradicionales para la enseñanza del inglés han demostrado ser insuficientes para desarrollar habilidades comunicativas efectivas en los estudiantes. Esto afecta su desempeño académico y profesional, limitando sus oportunidades en un mundo globalizado. El paso 2 será especificar los elementos clave, o sea, mencionar los aspectos que investigaste, el contexto, participantes, relaciones entre variables, etc. Por ejemplo, la problemática radica en la baja motivación y participación activa de los estudiantes en clases de inglés. Esto se relaciona directamente con la falta de metodologías innovadoras que promuevan el aprendizaje práctico y significativo. El paso 3 será definir el objeto de estudio. Explica claramente qué tema o fenómeno se analizó y por qué es relevante. Por ejemplo, el presente estudio se enfoca en analizar el impacto del aprendizaje basado en proyectos como una estrategia para la mejora de competencias comunicativas en estudiantes universitarios de nivel intermedio. Una vez que se ha detallado el problema de investigación, la siguiente sección consiste en plantear el problema de investigación, porque en la anterior sección ya se ha identificado cuál es el problema como tal y se lo ha detallado de manera concisa y muy descriptiva. Ahora vamos a plantear el problema y el primer paso para eso es describir el contexto del problema, explicar la situación en la que ocurre y por qué es un problema como tal.
Recordemos que desde una perspectiva epistemológica, un problema no es un problema como tal, sino es el motivo por el cual se está realizando la investigación o la pertinencia de dónde nace esta investigación o esta temática. Por ejemplo, en universidades bolivianas, los cursos de inglés suelen basarse en métodos tradicionales centrados en la gramática y la memorización, lo que resulta en estudiantes desmotivados y con poca capacidad de comunicarse en inglés de manera efectiva. El siguiente paso será identificar las dudas e incógnitas. Enumera las preguntas que se tenían al inicio sobre el problema. Recordemos que todo problema de investigación nace a partir de dudas o incógnitas, como en el siguiente ejemplo. Al inicio de la investigación surgieron preguntas clave. ¿Por qué los métodos actuales no logran captar el interés de los estudiantes? ¿Qué estrategias podrían ser más efectivas para mejorar tanto la motivación como las habilidades comunicativas? El siguiente paso será ahora especificar el tipo de estudio, si es experimental o de intervención u otro tipo de estudio que se esté utilizando. Se debe describir brevemente las condiciones manipuladas o aplicadas. Por ejemplo, para abordar este problema se diseñó una investigación-acción en la que se implementó un programa basado en proyectos colaborativos y contextualizados, evaluando su impacto en la motivación y el desempeño lingüístico de los estudiantes. Una vez que se ha planteado el problema, que ese es el planteamiento del problema, obviamente, vamos a seguir a la siguiente sección, que es la formulación del problema de investigación, el cual va a partir de este paso, que es el primero, el cual consiste en escribe una pregunta fundamental, resume el problema en una interrogante principal que abarque el enfoque y el propósito del estudio. Esta pregunta fundamental, más adelante, va a estar intrínsecamente relacionada con el objetivo general del estudio que se está planteando. Por ejemplo, ¿cómo influye el aprendizaje basado en proyectos en el desarrollo de competencias comunicativas en estudiantes universitarios de nivel intermedio? Una vez que se ha planteado la pregunta fundamental, el paso 2 es, a partir de esta pregunta fundamental, formular las preguntas complementarias. Divide la pregunta principal en subpreguntas que aborden aspectos específicos, variables, métodos, contexto. Recordemos que estas preguntas complementarias deben estar intrínsecamente relacionadas con la pregunta fundamental. Más adelante, estas preguntas complementarias darán sentido a los objetivos específicos de la investigación. Por ejemplo, ¿qué impacto tiene esta metodología en la investigación y participación de los estudiantes? ¿Qué cambios se observan en la producción oral y escrita tras la implementación de esta estrategia? ¿Cuáles son las percepciones de los estudiantes y docentes sobre la efectividad de los proyectos en el aula? Una vez que se ha planteado esas 3 preguntas complementarias, el paso 3 es asegurarse de ser claro y preciso. Estas preguntas todavía están en su forma bruta, digámoslo así, y ahora lo que tengo que hacer es afinarlas. Las preguntas deben ser comprensibles y reflejar el objetivo general y los específicos de tu investigación. Entonces, una vez aclaradas, estas quedarán de la siguiente manera. ¿En qué medida el aprendizaje basado en proyectos incrementa la motivación de los estudiantes para aprender inglés? ¿Qué mejoras específicas se observan en la capacidad de los estudiantes para expresar ideas en inglés, tanto oralmente como por escrito, después de aplicar esta metodología? ¿Qué desafíos enfrentaron los docentes al implementar esta estrategia y cómo pueden superarse en contextos similares? Entonces, al final, toda la sección de la problemática más o menos quedaría de la siguiente manera.